En relación como muy diferente pues a una obra de teatro o a una acción netamente teatral, el performance sí hemos logrado llegar a ver que realmente el tiempo logra ser muy dilatado. Por ejemplo, una de las artistas colombianas pues que siempre le hemos tomado como referencia, María Teresa Hincapié, sí tiene obras como Peregrinos que caminan durante muchas horas. Una cosa es una cosa, Vitrina, en donde el tiempo está completamente dilatado y se pierde como esa noción de tiempo. Sin embargo, se habita un espacio, ¿sí? ¿Cómo podría emplearse realmente como esa relación entre un tiempo muy dilatado, pero sin embargo mi cuerpo está siendo consciente del espacio en el que estoy habitando y se apropia de ese espacio? Una de las cuestiones de las que uno parte es que habitar es configurar el espacio. O sea, quiere decir que el espacio en tanto lugar, y ahí hay dos concepciones en el performance, digamos el lugar en tanto aquella instancia física, o sea, este lugar, madera, piso, medidas y demás, tiene unas condiciones. En tanto espacio, digamos espacio de significación, no es absoluto, es variable. Y como bien tú dices, lógicamente, una de las cosas a las que aboga el performance es cambiar la experiencia de la relación espacio-lugar, para ti y para quien esté compartiendo o mirando tu acción, porque además, lógicamente, mirar la acción, aunque yo no participe de ella por empatía pura, me hace también habitar ese espacio o desesperarme, que también es ponerme a prueba en tanto cómo entiendo yo el tiempo, que además es totalmente cultural. ¿Sí? O sea, si tú vas a trabajar al Chocó, me pasó, por ejemplo, el tiempo para salir a trabajar, si hay que cruzar el mar, tiene que ver con la marea, o si la marea sube, la marea baja, y ese tiempo, la puja, como dicen allá, ese tiempo no lo decido yo con mi reloj. El tiempo que vivimos en la sociedad productiva por excelencia es un tiempo abstracto, es un tiempo que realmente no está con ningún ciclo de la naturaleza, está con el ciclo de la producción y a veces ni siquiera producciones concretas. Lógicamente el performance tiene una postura política, para ir un poco a lo que tú vas, de resistencia con respecto a los sistemas de producción. Por eso, para empezar, eliminó el objeto, porque si no hay objeto, pues ¿qué se mercantiliza? Y después se mercantilizó las fotos, los videos, el derecho del performance y demás, ¿sí? Es algo para también cuestionar la performance, ¿no? O sea, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque también hay que cuestionar, hay que criticar. Pero sí es un principio. Y en ese principio, entonces, lógicamente partimos de que el espacio es según como yo lo habite. En la ciudad ha pasado, y ya que estás poniendo esas imágenes, ahorita voy a ir atrás para contar esta experiencia, para ir viendo algo en concreto. En la ciudad ha pasado, y ha pasado lo siguiente, hay sitios en la ciudad que la gente pasa muy rápido, velozmente, ojalá incluso pudieran volar por encima, porque son peligrosos, porque son tensionantes, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y realmente, cuando tú te detienes a habitar ese sitio o ese lugar, te das cuenta que ahí el espacio se transforma completamente. O sea, como espacio. El lugar sigue siendo el mismo, pero como espacio percibes cosas que antes no percibías. Y eso es parte del performance, porque el performance no habla solamente a quien mira o a quien participa, sino que es también un proceso de crecimiento de quien lo hace. María Teresa Hincapié hace este ejercicio, ella fue profesora en la Facultad de Artes donde trabaja y fue compañera mía, lastimosamente, pues murió en un momento pues bastante fuerte para nosotros. Ella hace un ejercicio donde a partir de, incluso eso está en un documental, Baracas, se lo recomiendo, donde un monje tibetano va caminando muy despacio y a cada paso toca una campanita que tiene. Entonces ella hace este recorrido en la séptima y hace un contraste con respecto a quienes pasan y tienen la experiencia, así no participen, porque es lógico, una experiencia fuerte, y lo hizo con estudiantes también, para quienes con ella lo hacen, porque fue un trabajo colectivo, ¿sí? Entonces, el ejercicio consiste, y eso es una de las prácticas que se hace, uno de los talleres que se hace, yo lo hago, y es cómo podemos hacer un movimiento que normalmente te duraría o lo harías en segundos y lo largas a minutos. Y la experiencia es muy fuerte. Y en ese sentido es profundizar en la experiencia, no hacerla más lenta porque sí, sino profundizar en el caminar. ¿Qué pasa cuando camino? ¿Cómo me muevo? ¿Sí? Y en ese sentido, pues sí, la séptima es otra, la calle cambia, respiras, te das cuenta de que la atención que tú tenías no es necesaria, hay sitios peligrosos, lo sabemos, pero muchas veces el lugar se habita de otra manera. En San Victorino, en Bogotá, por ejemplo, hay una cosa muy fuerte y es que es un lugar de mucha velocidad. Ahí hicimos un trabajo performático con estudiantes donde prácticamente habitaban el espacio. Desde ese día San Victorino fue distinto para ellos. Entonces sí es muy raro porque es una sensación donde nace un espacio nuevo. ¿Sí? Yo digo que el performance implica muerte y nacimiento.
Siempre algo se destruye y algo surge nuevo. Es como si tú nacieras ante la gente. Es muy fuerte porque eso es exponer tu intimidad, es cierto. No importa si no es literal esa exposición, porque hablas de ti, diferente, por eso pusimos la diferencia con la actuación tradicional, digamos. Pero es muy fuerte porque estás casi que muriendo y naciendo a los ojos de otras personas. Pero nace también el espacio se reconfigura. Y sí, María Teresa Hincapié tenía mucho esta técnica, de hecho, ella trabajaba en su práctica personal, técnicas que tienen que ver con la cuestión zen, meditativa, muy espiritual, y muy también de la línea de Marina Abramovic de años 60 y 70. ¿Sí? Adrián, cuando las personas hacen performance, tenemos siempre un espectador que de algún modo activa la acción. ¿Es viable que el espectador llegue a sumarse a la acción que yo estoy haciendo sin Totalmente. tener como ninguna experiencia previa? O sea, simplemente pasé por la calle, estoy sonando una campanita, veo una campana, me apropio y la hago sonar. ¿Automáticamente estoy haciendo parte de performance? O sea, en ese momento, ¿hago performance? ¿Puedo contestar tu pregunta? Qué barbaridad. Viendo algunas imágenes. Claro. Ok, entonces vamos a ver estas y vamos a volver al documento que se llama Resistencia, ¿sí? Bien, entonces hay una cosa primero para responder la pregunta que hay que diferenciar. Primero, aquí estamos hablando de una generalidad con la cual hay que ser muy cuidadoso, como persona, como investigador, como artista. Porque la primera cosa que hay que decir es que no hay una categoría única de performance, o sea, no hay un único tipo de performance. Eso pasa en todos los casos. Uno no puede hablar de la pintura como una sola cosa, ni siquiera de las tendencias, porque es que hay varios tipos de cubismo. Entonces, es muy fuerte porque realmente, dado que lastimosamente no ha habido, y ya lo estamos logrando, un acercamiento profundo, amable, yo diría amable, al campo del performance, incluso en las academias, siempre se parte del prejuicio. Entonces, el performance es un poco de gente desnuda que se lastima y que, sí, eso es performance. Entonces, como toda cosa que no se conoce bien, se absolutiza, ¿sí me va a entender? Y se minimiza, ¿sí? Y se quiere decir que performance es esto, ¿ok? Y el performance no es algo en particular. El performance como categoría es muy amplia, es un abanico muy amplio de posibilidades. No tiene nada que ver con la traducción inglés-español porque en inglés sería un desempeño, un buen desempeño, ¿sí? Entonces una lavadora puede tener un great performance, ¿sí? Y eso se puede usar para un performance también, podría ser un chiste gracioso para un performance. Yo lo usé una vez con un champú que tenía un gran performance, y mi performance fue decir que era un gran performance porque el champú tenía un gran performance. Entonces lo contenía ahí estaba el performance. Entonces realmente la palabra es un nombre, es como decir Ana, ¿sí? O sea, no nos interesa tanto la traducción literal del inglés. De hecho, en Latinoamérica decimos performance. A ver, hay quien dice él o la performance. Y esas son relaciones también interesantes, ¿no? Pero así como término performance es un abanico muy grande que puede ir de cuestiones muy estructuradas, no de la categoría en sí, sino de la esencia, por ejemplo, no teatro, sino teatralidad, no pintura, sino lo pictórico, un ejemplo, action painting y Jackson Pollock, ¿sí? No dibujo, sino lo dibujístico, o sea, todo está ahí presente, pero es como diferenciar la religión de lo religioso. Es el carácter, es un carácter, ¿sí? Pero en ese carácter hay un abanico muy grande de posibilidades. Por eso para la academia ha sido tan interesante, porque ha sido el espacio, el mejor laboratorio que hemos tenido en la academia, que lo hemos logrado ya, es el performance. Los demás espacios son la técnica específica de performance, es la posibilidad de poner en juego todo eso. Ya voy para la respuesta. Y entonces, ahora tenemos otras categorías. El happening, ¿ok? Que viene entonces desde... en los años 40 más o menos, un señor llamado John Cage, que se formó en la música, empezó a decir, bueno, la música es un espacio de experiencias. A mí no me interesa, como mismo dijeron algunos artistas plásticos y digamos de escultura o de pintura, no me interesa la música como un objeto a reverenciar, sino como una experiencia a compartir, incluso desde el silencio, en la pieza donde él no toca, sino que es el silencio para ver qué pasa en el espacio, ¿sí? Entonces, John Cage tiene prácticamente un instituto, un taller, digamos. Y en ese taller empieza a formar, practicaba también el Zen y la meditación John Cage. Entonces pensaba en la experiencia de habitar. Y la música era una experiencia de habitar, el sonido, incluso más que la música, la espacialidad del cuerpo y demás. Y de su taller, de su espacio, surge, pues no surge, pero bueno, quiero decir, ahí se forma un señor llamado Alan Kaprow. Y Alan Kaprow es considerado el padre del happening.
Ese sí tiene una traducción totalmente literal. Quiere decir, happening es lo que ocurre en el momento. O sea, ahí un poco a lo que tú vas es el azar, es la inmediatez. Pero tú puedes articular las dos cosas. Puedes empezar con un performance y terminar con algo que implica la participación azarosa y no esperada de las personas que dejan de ser espectadores o espectadoras pasivas, ¿sí? Sino que empiezan a intervenir. Eso es happening. O una articulación de las dos cosas, ¿sí? De hecho, uno de los primeros happenings de Alan Capro fue afectar el espacio para que el recorrido de las personas se viera afectado en su corporeidad o corporalidad. Entonces, ya ahí hay una acción de la persona al momento de transitar el lugar, ¿sí? Y tenemos otras categorías que son importantes. Lo que sería entonces algo que llamamos las performatividades, que son aquellas acciones que podrían ser interpretadas como performance, pero que no lo son, como los rituales en una iglesia o una manifestación política. Es una performatividad, ¿sí? Pero si tú lo analizas, tiene las mismas bases de un performance. La ritualización, las mediaciones simbólicas, las estructuras de relación, los tipos de interacciones y de propósitos. Un performance para mí, personalmente, eso es muy personal, siempre tiene un propósito. O sea, hay algo que tú quieres lograr allí, ¿sí? Puede ser otra manera de clasificarlo, es una metáfora hecha carne. Quiere decir, yo me rompo la ropa, es materia, es carne, al tiempo que sí es metafórico. No deja de ser metafórico, pero como lo es en el ritual. Quiere decir que el canasto es un canasto al tiempo que es el universo. O sea, yo sí creo en que al romper la ropa, rompo una ropa y rompo, por ejemplo, la memoria pasada de la que me quiero liberar. Eso es importante en el performance. La diferencia es que no lo represento porque yo podría dibujar mi cuerpo rompiendo la ropa o podría sencillamente romperla directamente. Y esa es la diferencia fundamental. Pero dentro de eso estarían entonces los gestos performáticos. Entonces la performatividad es la ritualidad que está preestablecida en un contexto determinado sin ser performance. Un gesto performático no tiene que ser un performance con su superelaboración, sino que es una irrupción que tú haces en una performatividad, ¿sí? Entrar a un banco y hacer un gesto performático que irrumpa la performatividad de ese espacio, ¿sí? Entonces, wow. ¿Eso de dónde salió? ¿Del Facebook? Bueno, ahí es un ejercicio que estamos trabajando la duración precisamente, la temporalidad y la conciencia de cada movimiento que se hace. Podemos pasar a las fotos y ya vamos viendo experiencias concretas. Hace tiempo que no veía este video. Entonces, bien.